Me refiero a dónde está midiendo ese error. La curva se empina al comienzo y después se mantiene constante. Es que el error nosotros no lo vemos. En realidad lo que nosotros vemos es el valor de 970, que a lo mejor quiere decir que están pasando 1000. O vemos 1000 y en realidad quiere decir que está pasando 970 o está pasando 1030. Bien, pero, el caudalímetro nos está informando 1000, pero en la práctica puede estar pasando entre esa faja es el caudal que está pasando. Está bien, pero el más o menos 3% hace que sea un 6% realmente. Exacto. Claro, Exacto. Ahí, por eso te pregunto que no se dé la conclusión. Si vos le das más o menos 3%, está dando un 6% de error, de franja de error. Vos estás por encima del caudal real, por debajo del caudal real. Correcto. En esa faja está el caudal. Si uno mide 1000, puede estar entre 970 y 1030. Exacto. El tema de incertidumbre. Claro. Por eso hablaba un poco hoy, cuando veíamos el sistema de control midiendo caudales, no son tan precisos midiendo caudales, es mejor a veces medir posición. Los que miden posición, yo no se los comenté, pero normalmente tienen una división de 1000 puntos. Lo que están midiendo es el ángulo de apertura de los elementos entre 0 y 90 grados, lo divide en 1000 puntos, en algunos casos en 2000 puntos. Quiere decir que la precisión es de 90 grados dividido 1000 o dividido 2000. La precisión es terriblemente preciso el que mide posición. Claro, lo que pasa es que eso, digamos que el medidor ese en realidad es lo que uno va cotejando de acuerdo a la combustión. No está midiendo caudales exactamente. No tenés control. En realidad lo que hacemos es lo de los 1000 puntos, es buscar la posición que nosotros vemos que la combustión esté bien. Pero no sabemos qué caudal exactamente está pasando. El combustible tendrías que tener un medidor de caudal para medir el combustible. Claro, y después sí ajustar el aire que vos necesitas por posición. Claro, por eso. Sí. Un ejemplo de compensación, yo les hablaba que hay algunos caudalímetros que compensan solos o no compensan. En realidad este ejemplo no es muy significativo para lo que es gas, pero sí para lo que es vapor. Fíjense, en este ejemplo estamos hablando de un caudalímetro tipo Voltex, por decir así, por dar un ejemplo cualquiera, en donde está calibrado para una presión de 5 bar de vapor, pero en realidad está llegando a 4,2 bar de vapor, que parecería que es una diferencia pequeña. Sin embargo, fíjense en ustedes que al cambiar la densidad y calculando el error que tiene esa medición, habiendo estado calibrado para 5 bar y midiendo 4,2, es de 14,6%. Es un error bastante grande, en vapor sobre todo. En gas no es así. En gas lo que habría que hacer es corregir por presión y temperatura. Una pregunta, ya que estamos medidos, porque fue un caso que una vez nomás lo vi, es que tenía un caudalímetro de GLP, un líquido, y lo que tiene tenía una varilla en U, ¿sabes? Y lo que medía era la deformación de la varilla por el paso del líquido. El Micromollo, Sí, son los másicos, sí, esos son muy precisos. Los másicos realmente son los más precisos de todos, lo que pasa es que también son los más costosos. Son pocas las instalaciones donde pueden instalar los másicos. Lo que me acuerdo es que tenía el error era el 1%. Sí, los másicos en realidad lo que me están informando es masa, entonces eso no necesitan corrección. Los que miden volúmenes en realidad son los que necesitan corrección, que lo que hacen es corregir, tienen un corrector de caudal midiendo presión y midiendo temperatura y hacen la corrección calculando el caudal normal. ¿El ultrasónico qué? El ultrasónico entiendo que lo hace por rebote de ondas, manda ondas y después recibe, y en función del caudal que está pasando recibe diferente retorno y calcula el másico, pero también es másico el ultrasónico. ¿Son más precisos o...? Sí, también son más precisos.
Bueno, básicamente lo que hacen es corregir el caudal de acuerdo a la fórmula que todos ustedes ya conocen o habrán visto en la parte teórica de corrección de caudal por presión y temperatura. Todos estos datos lo conocen, así que... Ranqueabilidad, como les había explicado antes, es la relación entre el máximo y el mínimo, pero hay que tener algunas precauciones, porque a veces el proveedor nos dice, bueno, el instrumento puede llegar a tener una ranqueabilidad determinada, y acá en este ejemplo vemos que nos está diciendo que un proveedor tiene una ranqueabilidad de 25:1. Sin embargo, para un medidor de 4 pulgadas, en donde necesitamos pasar un caudal máximo de 7.500 metros cúbicos y mínimo de 300, ¿sí? La velocidad que tendríamos en el máximo caudal de 4 pulgadas sería, en este caudalímetro me permitiría pasar 7.500 metros cúbicos, pero la velocidad que tendríamos de gas sería de 91,3 metros por segundo, que sería mucho más que lo que nos permite la norma, que son 40 metros por segundo. Entonces, si nosotros nos limitamos a esos 40 metros por segundo, en realidad la ranqueabilidad que me permitiría para trabajar con gas ese caudalímetro es de 10,9:1 y no de 25:1 como parecía inicialmente. Por eso habría que tener cuidado con ese tipo de cosas. Obviamente que la ranqueabilidad es muy importante cuando uno selecciona el rango, cuál es el máximo y el mínimo, dependiendo del máximo o el mínimo que tenga nuestro sistema de combustión, ¿no? Sobre todo a veces es muy importante cuando tenemos artefactos clase 3, cuando hay varios quemadores medidos con un solo caudalímetro. Hay que seleccionar cuando tenemos un artefacto con varios quemadores, cada uno por supuesto con su tren de válvula como corresponda de acuerdo a las normas, ¿no? Acá estará el tren de válvulas de cada uno. Y acá viene el caudalímetro, el elemento de medición de caudal, para medir el caudal de los elementos. Tenemos que tener en cuenta si estos quemadores pueden estar trabajando independientemente y puede ser que haya uno solo funcionando, que el caudal mínimo que va a tener que medir va a ser el de mínimo de un solo quemador funcionando y el máximo la sumatoria de los 3 al máximo, ¿no? Con eso determinamos la ranqueabilidad del instrumento. Bueno, básicamente existen varios tipos de caudalímetros y acá lo que vemos es alguna comparativa de las ranqueabilidades que tienen cada uno de ellos, que ahora después vamos a pasar a explicar. La placa orificio normalmente tiene una ranqueabilidad de 4:1, es bastante limitada. El tubo pitot 4:1, la turbina puede llegar a tener un poco más, 16:1. El medidor de vórtices 10:1. Estos son valores medios del mercado, puede ser que en algún caso encontremos algún valor mayor, ¿no? Los térmicos son los de Coriolis, que también son básicos, 10:1. El Gilfo está hablando de 100:1, es bastante grande el Gilfo. Repetitividad es otra característica importante, y para entender repetitividad la comparamos con un tiro al blanco. Repetitividad, en este caso no tenemos repetitividad, la medición está en cualquier lugar. Si fuese un tiro al blanco, los tiros están siempre en cualquier lugar. Si nosotros tenemos una buena repetitividad, siempre la medición va a estar ahí, desviada del valor de la precisión, pero siempre ahí. Lo correcto es tener buena repetitividad y tener buena precisión, o sea, tener siempre el valor certero y siempre repetitivo. Pero la repetitividad también es una característica de los medidores.